Bueno, amado, vamos a Mateo 21, 18 a 22. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más, nunca, dice, nunca, jamás nunca de ti. Perdón, lo leí mal. Dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a entenderla y a vivirla para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano. Nosotros estuvimos hablando ya de esto. Nosotros ya discutimos este pasaje y estuvimos hablando aquí, ¿verdad? Esto a modo de repaso, que cuando Jesús fue a la higuera, vamos a hacerlo aquí, vamos a encontrar una serie de situaciones. ¿Por qué? ¿Qué situaciones? ¿Qué problema? Lo que pasa es que nosotros no solamente leímos este pasaje en Mateo, nosotros en el otro evangelio de Marcos fuimos a leer también. Y hay una diferencia entre un evangelio y el otro. Dijimos que eso es por causa de énfasis, ¿verdad? El autor está enfatizando una cosa y otro autor está enfatizando otra, más o menos, de una forma diferente, ¿ok? En el de Marcos nos deja un problema bien serio, y es que nos enfatiza que cuando Jesús fue a la higuera, no era tiempo de dar higos. ¿Y qué pasó? ¿Al Señor se le olvidó eso? No. Hablamos de que entonces el énfasis no era si daba fruto o no daba fruto el árbol. El énfasis era que el Señor estaba enseñando algo, y ese algo tenía que ver con secar ese árbol y hacer lo mismo con aquel monte. ¿Qué monte, verdad? Hablamos de ¿qué monte hablamos? ¿Cuál era el monte? Lo que estaba. Jerusalén es el monte, porque Jerusalén está exactamente al frente de donde estaba Jesús. Cuando Jesús se la higuera, el monte que está al frente del Señor es Jerusalén, ¿ok? Porque Jerusalén es una ciudad que está construida sobre un monte, ¿ok? ¿Y qué significaba eso de echar a la mar? Bueno, se supone que si recuerdas tus clases de escuela bíblica, los que cogieron eso, o los que han leído su Biblia, si no, pues hoy se enterarán. Hay mucha historia en la Biblia de echar a la mar algo, ¿verdad? Y discutimos las más famosas. Jonás fue echado al mar cuando había juicio en el barco porque el Señor lo mandó a hacer algo y él no quiso, ¿verdad? Así que empezó la tormenta y él le dijo a los marinos: si ustedes quieren que este problema se vaya, échenme a la mar, ¿verdad? También está el caso famoso de el ejército de Faraón, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, lo cruza por el mar y echa al mar al ejército, ¿ok? Pero hay un pasaje que es aún más contundente, y es cuando el Señor le dice en Marcos 9:42, le dice a sus discípulos: y cualquiera que escandalizare, alguno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atara una piedra de molino y se echara al fondo del mar. En otras palabras, el Señor está hablando de que aquella ciudad no estaba por secarse.
y que ellos debían orar para secar esa ciudad y que fuera echada a la mar, en otras palabras, destruida. ¿Ok? Hambre. Bueno, sabemos que el Señor tenía hambre cuando fue, obviamente tenía hambre. Pero los pasajes que estamos leyendo tienen que ver con juicio. ¿Ok? Y el Señor en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De higo, de justicia. ¿Ok? Jesús no andaba solo. Jesús no andaba con 12 nada más. Jesús andaba con un grupo muy grande de gente que lo seguía desde Galilea. Y esa gente cuando fueron al templo con el Señor, vieron algo que sucedió allí. ¿Qué sucedió allí en esta misma, en este mismo capítulo en Mateo? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Estaban los mercaderes. Los mercaderes. El Señor llega al templo y está llena de ladrones. Y esos ladrones ocupan el espacio que se supone que es de la adoración de las naciones. La gente se supone que iba al templo a adorar al Señor, a orarle al Señor. Pero en vez de eso, hay un montón de gente allí mercadeando con el Señor, mercadeando con las cosas del Señor, mercadeando, aprovechándose del que viajaba de lejos, pobre, que venía a adorar a Dios. Y había un negocio con eso, había un negocio con las cosas de Dios. Y obviamente él hizo lo que se supone que hace Dios siempre. Para afuera, esto limpió, ¿verdad? Por eso es que en la Biblia, en ese título, siempre ponen la limpieza del templo. No es casualidad, ¿ok? No es casualidad. Cuando usted lea su Biblia, usted se va a dar cuenta cuántas veces Dios limpia. Dios mantiene todo limpiecito, ¿ok? Nada, podríamos hablar de otras cosas, pero eso es un repaso breve de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Hoy quisiera que habláramos, eso fue la higuera o el higo y el juicio. Hoy yo quisiera que habláramos de la higuera y el último Adán. ¿Ok? ¿Cuál es la primera vez, hermano, que la Biblia menciona la higuera? ¿Se acuerdan? En Génesis. ¿En qué parte de Génesis? Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3, ¿verdad? Búsquelo. Génesis 3:7. El primer bikini. Búsquelo. Génesis 3:7. Literalmente. Génesis 3:7. Dice, míralo aquí, hermano. Yo se lo puse aquí por si acaso, pero lo pueden buscar. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes ambos? ¿Quiénes son los ambos? Adán y Eva, ¿verdad? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la primera vez en la Biblia que sale la palabra higuera. ¿Ok? ¿Qué pasó después? Exactamente después de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo se llaman? A rendir cuenta. Muy bien, dice, y oyeron la voz del Señor, ¿verdad? Que se paseaba. Escuchen eso. El Señor se paseaba en el huerto. Ellos escucharon que el Señor venía. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Okay? Ellos primero, cuando pecaron, descubrieron que estaban desnudos, se avergonzaron y por eso se hicieron una ropita ahí con la hoja de la higuera. ¿Okay? Pero lo que pasó después fue que el Señor los visitó. La visitación. Esa palabra es bien importante, visitación, visita, venida. El Señor vino. ¿Okay? ¿Cómo se debió haber sentido la visita de Dios en el huerto en ese momento, hermano? ¿Cómo se siente la presencia de tu papá, tu mamá o tu abuelo cuando te agarran la desobediencia?
¿Cómo crees que es entendido que Dios va a visitar a un pueblo o a una ciudad cuando está haciendo lo que no es correcto? ¿Entienden? Escuchen el lenguaje, hermano. Dios va a visitar. Si tú estás haciendo las cosas bien, qué bueno, Señor, entra por aquí, aquí estoy. Cámbiame, ayúdame, Señor, amén. Pero si tú estás haciendo lo incorrecto, ¿qué significa la visita del Señor? ¿Verdad? Adán y Eva fueron visitados y fueron inspeccionados, probados, pero fueron hallados faltos. Así que, ¿qué pasó después? Bueno, ¿qué pasó después? Es lo que vamos a hablar ahora. La higuera puede cubrir, las hojas de higo pueden cubrir lo que pasó allí. Por fuera, superficialmente. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasó luego? Ahí está lo que pasó luego, lo pueden ver gráficamente ahí más o menos, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Exactamente, hubo muerte, porque las pieles vienen de un animal, así que hubo que matarlos, ¿verdad? Y los vistió, Dios los vistió. Primer sacrificio y primera cobertura del Señor. Dios mismo la hizo. ¿Y qué pasó después exactamente después? ¿Qué pasó después que Dios los vistió? ¿Ya te cubrí? ¿Ahora quédate aquí en el huerto? No. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron destituidos del Edén. Fueron hacia afuera, sacados del jardín. Y mira cómo estaban vestidos, como animales, como bestias. Dios le mandó al hombre a dominar las bestias. Ahora Dios los vestía a ellos como bestias y los mandó para el campo. ¿Verdad? Al leer que fueron cubiertos de pieles, sabemos que Dios mismo mata a los animales para cubrir al hombre. De esta narrativa, nosotros sabemos que el sacrificio, ¿verdad? Levítico, el sacrificio de los levitas, el templo, los sacrificios de los sacerdotes, tienen su origen aquí. Pero no tiene su origen aquí literalmente, tiene su origen aquí éticamente. ¿Ok? Es como quien dice, cuando Dios le da al pueblo los sacrificios y el altar y el templo y todo eso, Dios le está recordando, ¿recuerdas que solamente el sacrificio de un inocente te cubre? ¿Verdad? Dios le está haciendo unos recordatorios. ¿Okay? Pero vamos a hablar más de la túnica, que es de lo menos que se habla realmente. La palabra en el original túnica es una palabra en hebreo que la voy a decir, pero no sé si la estoy diciendo bien porque yo no hablo hebreo, que es kutonet, ¿ok? O ketonet, no sé cómo se dice, pero dice que proviene de una raíz que significa cubrir, ¿ok? Kutonet significa túnica, prenda interior o como una camisa larga, ¿ok? Es como si fuera una t-shirt sin manga larga, ¿ok? Pero miren qué interesante, hermano. En la Biblia, cuando usa kutonet, siempre, con excepción de una vez, bueno, no siempre, perdón, voy a corregir. Cuando la Biblia usa kutonet, solamente una vez usa kutonet para decir que era una túnica de pieles. Y es solamente aquí. El resto de la Biblia, cuando habla de esa túnica, no habla de que es de pieles. Habla que es de lino. O habla, en general, como la túnica de colores de José. Esa es otra de las veces que se usa esa palabra, la misma palabra. Y hay unas veces que se usa también en Job, y en Cantares, pero no especifica de qué es la túnica. Pero podemos asumir que era de lino. Y en Samuel, 2 Samuel 13 y 15, que habla de unas vírgenes que se vestían con unas túnicas, kutonet. Ya, esas son las únicas veces que se usa en la Biblia esa palabra específica. Lo más interesante es que la única vez que se usa la palabra para referirla a las pieles es aquí. Bien importante para lo que estamos discutiendo, ya van a ver por qué. Sí.
que no sé si ustedes me corrijan o si sabían, pero había leído que la túnica de colores era una traducción errónea y que la correcta es túnica de palmas. De Lo que palmas. significaba es que es una túnica larga que llega hasta los tobillos, que lo que implica es autoridad. Como que la túnica representa que él iba a ser el jefe de sus hermanos. Ok. Entonces, como que implica, por eso es que los hermanos la cogieron con él y cuando le pusieron esa túnica, porque pusieron, la túnica implica que él está, que el papá lo puso para hacer como un sobre él. Exacto. Ok. Es como que lo significaba la túnica en ese contexto. Ok. Y aquí ahora que él, como que lo estoy uniendo un poco. Es posible. Autoridad. Es posible. Nunca especifica el material. En el caso de dominio, de Génesis, porque me hace sentido. Pero escuchen eso. No especifica el material, pero donde sí lo especifica es cuando habla de lino y cuando habla de pieles. Y la única vez que habla de pieles es cuando Dios le hace las túnicas de pieles a Adán y a Eva, ¿ok? Entonces, ahora, a mí me pareció bien interesante que la última vez que la Biblia menciona esa palabra, escuchen esto, hermano, miren cómo se une todo ahora en la Biblia. Atienden acá. Dice, la última vez en el Antiguo Testamento que se menciona esta palabra es en Isaías 22:21. Isaías 22:21. Miren qué interesante lo que estaba pasando en Isaías 22:21. Dice, en aquel día, escuchen estas palabras porque yo quisiera que de ahora en adelante, ustedes, los que están bien atentos y han escuchado muchas palabras de la Biblia, van a empezar a darse cuenta de un montón de conceptos que están por toda la Biblia. ¿Okay? En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Isías, y lo vestiré de tus vestiduras. Y esa es la palabra. La palabra vestidura es esa. ¿Okay? Y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Escucha, eso no le suena algo. Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. Y lo que hincare como clavo en lugar firme será por asiento de honra a la casa de su padre. El contexto de ese pasaje de Isaías era que Dios estaba sacando de la oficina el oficio en aquel momento en Judá de tesorero de la ciudad era un señor que se llamaba, lo tengo aquí, perdónenme. Perdónenme, lo escribí aquí, no lo veo. Ajá. Ok, se llamaba Sebna. Dios estaba sacando a Sebna de su oficio y estaba poniendo a Eliakim. ¿Ok? Por el tesorero y mayordomo de la ciudad. La mayordomía de la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo le tocaba a ese señor y Dios lo estaba sacando. Y mira el lenguaje que usa, de llave. ¿Usted no ha escuchado eso en la Biblia en algún momento? De que quién tiene la llave que nadie puede, que cuando él abre y cierra, nadie puede abrir y cerrar. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la vestidura de pieles de animal en opuesto a las vestiduras de higuera, hermano? ¿Qué nos dice la vestidura de piel versus la de higuera? Escuchen estas preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Qué tendría que ver esto con vestirse de lino en el sacerdocio? La palabra para vestidura o túnica en el Antiguo Testamento, donde más se usa, era para la vestidura de los sacerdotes, que era de lino fino, no era de pieles, era de lino fino. ¿Ok? ¿Qué nos dice de las vestiduras de pieles de animal en contraposición con las vestiduras de higuera? ¿Qué tendrá que ver esto con vestirse de lino en el sacerdocio? ¿Tendría relación esto de las pieles y vestirse de pieles con algo en el desierto? Acuérdense, Dios lo viste de pieles y Dios los saca del huerto, del jardín y los manda ¿a dónde? Afuera. Nosotros no le decimos desierto, pero lo traducen muchas veces como el desierto, el wilderness en inglés, ¿verdad? Porque allá no, un jardín está preparado para allá cosechar y continuarlo limpiando, pero afuera del jardín no está preparado, ¿verdad?
Es un desierto en ese sentido, no está dominado. Acá estaba dominado por Dios, allá tienes que dominarlo tú desde el principio. Y cada vez que la Biblia nos habla de la palabra desierto, ¿de qué nos está hablando? De wilderness, ¿verdad? De donde no hay nada. ¿Ok? Entonces, sí, sí. Por algo será, ¿verdad? Amén. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. Eso dice Deuteronomio 22. Lana y lino. Hay una ley bien extraña para nosotros hoy en día que dice, Dios le dice a su pueblo, tú no puedes vestirte vestidura de una pieza que esté mezclada la lana con el lino. ¿La lana de dónde viene? De la oveja, que es un qué? Un animal. ¿Y el lino de dónde viene? De una planta. ¿Qué Dios le está diciendo? Tú no puedes mezclar una vestidura proveniente de animal de una vestidura proveniente de la planta. ¿Eso no tendrá algo que ver aquí? Hay otra referencia más, pero lo voy a dejar ahí porque si no, estamos aquí todo el día. Ok, continuamos acá. Y yo quiero llevarlos a Deuteronomio 8. Busquen Deuteronomio 8. Vamos a leer varios pasajes. Así que quiero que todo el mundo me acompañe para que no nos perdamos. Pero el principal es Deuteronomio 8, verso 8. Búsquenlo conmigo, hermanos, por favor. Deuteronomio 8, verso 8. Deuteronomio 8, verso 8. ¿Lo tienen, hermano? ¿Sí? Ok, dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Qué está pasando ahí? Vamos al contexto completo. En Deuteronomio, Dios le está dando al pueblo de Israel las órdenes de entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Dios le está diciendo, vamos a entrar, y le está dando un resumen de lo que le dijo que hay ahí, ¿verdad? Entonces, le da una última tarea a Moisés, porque Moisés no va a entrar. Y podemos hablar de eso otro día, porque eso es un tema hermoso y interesante, pero Moisés no va a entrar. Moisés va a morirse antes de que el pueblo cruce. Entonces, pero Dios le dice, tienes una última tarea. Tú tienes que animar al pueblo. Pero hermano, animar al pueblo no era chihichija con un pep talk. No era darle palabras de ánimo así cualquier cosa, sino le dio la ley. Les repite la ley. ¿Okay? ¿Okay? Las higueras son mencionadas como parte de las bendiciones. Bueno, escuchen, la higuera es mencionada como dentro de las bendiciones. De las bendiciones dentro del territorio que ellos van a entrar. Ellos van a salir del desierto, al fin. ¿Verdad? Al fin, se acabó el desierto. Vamos a entrar a una tierra que fluye leche y miel y hay higuera. ¿Ok? Entonces, pero podemos leer cuando Dios anuncia esto y observar el lenguaje. Podemos ver las condiciones, advertencias y promesas alrededor de la escena y darnos cuenta que en principio conquistar la promesa del pacto de Abraham es un tipo de regresar al jardín. Ellos están saliendo de los no dominados, el desierto, y van a entrar a una tierra con higos, con vide. Mira, les voy a decir algo que no se van a, eso no se lo va a decir mucha gente porque le huyen a estos pasajes, pero Dios había preservado a través de aquel pueblo malo que estaba en Canaán, la tierra sembrada, preparada. Y ellos no entraron a sembrarla de nuevo y empezar, ya estaba preparada. ¿Ok? Entonces, representa esa higuera dando frutos y otros árboles, bendición. Representa que están regresando a donde Dios los quiere tener, ¿verdad? Que representa el jardín. ¿Okay?
Resolvemos algunos detalles y frases que salen aquí. Vayan al verso 1. Verso 1. Deuteronomio 8, verso 1. Dios le dice, escuchen esto, hermano. Poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entres y poseas la tierra. ¿Ok? Verso 2. Hay una parte que dice que él los tuvo en el desierto. ¿Para qué? Humillar y probar, dice tu versión. Ok, muy bien. Para saber lo que hay en el corazón. En la versión que yo, bueno, yo cogí un montón de versiones, no sé cuál es esta ahora. Dice para afligirte, para probarte. Cuando el Señor fue donde Adán y Eva, pues fue a probar. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Verdad? Para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Verdad? Es importante. Dice, verso 3, mira cómo conecta con el Señor. Dice, te hizo tener hambre. Hermanos, Dios nos va a afligir y nos va a hacer pasar hambre. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Has escuchado eso? Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra dependencia entonces debía venir. ¿Quién es el verbo? Muy bien, muy bien. Así que, ¿cuál era el alimento que Dios añoraba, que ellos añoraban? Que ellos añoraran. El maná, las codornices. No, la palabra de Dios. ¿Qué fue lo primero que rechazó Adán y Eva cuando se comieron la fruta? La palabra de Dios. Que rechazaron. La palabra, ¿verdad? Aquí la palabra no representa esto, palabras escritas, vocablos. Está hablando de la autoridad de Dios, lo que Dios le dice. Si yo le digo, Alejandro, haz silencio, por favor. Alejandro no está pensando en que yo le escribo una carta con unas letras que dicen, no, él está pensando en lo que yo le dije. Dios lo que le interesa es que a nosotros nos interese lo que a él le interesa, su voluntad, ¿verdad? Entonces, tu vestido, mira el verso 4, dice, yo estoy sacando algunos pedacitos de los textos. Verso 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, tu vestido. Dios te da una vestimenta. En la aflicción Dios te viste. Porque el Señor tu Dios introduce en la buena tierra, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales, que brotan vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿No le suena familiar todo eso? ¿Verdad? El jardín, es verdad. Eso es Deuteronomio 8, leanlo completo. Yo lo que hice fue resumirle algunos puntos de Deuteronomio 8. ¿Okay? Mire cómo dice el verso 10. Vayan al versículo 17. Es que si no, se me enfocan en... Sí, yo les voy a leer el versículo 16. Dice, está diciendo, ¿verdad? Que él los sustentó con la roca, les dio agua en el desierto. Después dice en el verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mira lo que el Señor quiere que tú digas en tu corazón también, igual que al pueblo. Mi poder y la fuerza de mi mano, eso es Dios diciéndole que no hagan esto, perdónenme. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Quiero repetir ese versículo. Dios no quiere que tú digas, y lo dije mal, Dios no quiere que tú digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído
hasta aquí, hasta la riqueza que tengo. ¿Ok? Solo vale lo que- Sino acuérdate. 17. Ay, no me acuerdo. O textual. ¿Qué versión es esa? Ok, la mía, o textual o Reina Valera, no me acuerdo de las dos. Es que yo, dependiendo del momento. Y no digas en tu corazón, ni por mi fuerza de mi mano, de astro, jurado, ahí está. Ok. Es bien parecido. Yo creo que entonces Reina Valera. Mira en el 18, hermano. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y el 19 es el que yo quiero que ustedes observen bien. Mas si llegares a olvidarte, escucha esto, mas si tú llegas a olvidarte del Señor tu Dios y andas en pos de otros dioses y le sirvieres a esos dioses y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes que de cierto pereceréis. Dios te da la bendición y te dice, aquí está. Pero Dios te dice, pero si tú no me escuchas y haces lo mismo que Adán y Eva, vas para afuera también. ¿Ok? Como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes. Entonces él le está diciendo, ustedes van a destruir una nación que hizo exactamente eso, olvidarse de mí. ¿Okay? Entonces crea que Dios que Dios mandó al pueblo de Israel a acabar con un pueblo que era inocente y buenas personas. No, para nada. ¿Ok? Vamos entonces al mismo libro, pero en el capítulo 28. Vamos a Deuteronomio 28. En Deuteronomio 27 y 28 tenemos que finalmente el pueblo va a firmar ese pacto. ¿Ok? ¿Cómo? Con juramentos de obediencia. Así es como se firma un pacto. ¿Ok? ¿Cómo se firma un pacto? Con un juramento. ¿Ok? Deuteronomio 28. Y ellos juramentan obediencia. En ese momento, Dios les recalca las bendiciones y las maldiciones en una lista. Vayan al capítulo 27 y léanlo por ustedes. No lo vamos a leer aquí porque es mucho material, pero léanlo en su casa. Yo quiero irnos al 28. ¿Sí? Dios lo que hace es, para que sepan lo que está pasando ahí, miren esto, hermano. Esto es una foto actual de ese lugar donde ellos están en ese momento físicamente. ¿Ok? Eso es el monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Qué estaba pasando ahí? Dios los puso ahí y dividió el pueblo y dijo, unos van a estar en el monte de la bendición, que es el monte Ebal, y otros van a estar, perdón, Gerizim, el monte de la bendición es Gerizim, y los que van a estar en la maldición van a estar en el monte Ebal. Era una forma gráfica de que ellos supieran lo que estaban haciendo, que aquí estaban declarando las bendiciones que iban a venir si obedecían el pacto, y acá estaban declarando, o sea, literalmente diciendo, perdónenme, y acá estaban literalmente pronunciando las maldiciones que le iban a venir si desobedecían. O sea, era una forma bien didáctica que Dios le dio de cuando ellos entraran allí, pues, tú sabes, se dieran cuenta que estaban haciendo un juramento. ¿Ok? Vamos al verso 4. Verso 4. Miren cómo empiezan las bendiciones. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños y tus ovejas. O sea, ahí Dios les da las bendiciones y hay una lista de bendiciones bien linda, bien hermosa. Dios diciéndole, los voy a bendecir. Verso 8, vamos a adelantarnos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra. Mira esto, va a bendecir la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo. Pueblo santo.
como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieras en sus caminos. ¿Cuándo Dios dice que los va a bendecir? Cuando anduvieran en sus caminos. ¿Okay? Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar, ese verso 15, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá, escuchen esto, vendrá sobre ti, ¿qué? ¿Qué vendrá sobre ti? Verso 15. Vendrá sobre ti todas estas maldiciones. ¿Okay? Como les dije, en el monte Ebal se paró un grupo de gente y empezó a decir, Dios nos va a maldecir, y dice la maldición si hacemos esto. Se separó un grupo de gente a decir lo que, la maldición que le iba a tocar. ¿Ok? Y aquí entonces después le está diciendo, si nosotros no hacemos la ley de Dios, Dios nos va a dar lo que dijimos en el monte Ebal. O sea, Dios lo está diciendo que ellos mismos firmen un pacto. O sea, el pacto viene de Dios, pero ellos tienen una responsabilidad dentro del pacto. ¿Verdad? Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Ves? Dios le está diciendo, acá lo dijiste en positivo, bueno, Dios te va a bendecir, y allá lo dijo en negativo. Verso 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Y este es el punto que yo les quería traer, hermano. Aquí une todo lo que estamos hablando. Absolutamente todo lo que estamos hablando une aquí. Vayan al verso 49. Verso 49, vayan, verso 49. Dice, el Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entienda, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá, escuchen esto, y aquí es que se une con lo que el Señor le estaba diciendo a su gente, ¿verdad? En Mateo. Pondrá sitio en todas las ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados. Escuchen esto. Caerán tus muros altos y fortificados en que tú confías. ¿En dónde está tu confianza? ¿En tus muros altos? En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra. Ahí la palabra toda la tierra. ¿Es todo el planeta? No, está hablando de un juicio a ellos, a esa tierra. ¿Okay? Porque Señor tu Dios te hubiera dado. Y no voy a leer lo otro, pero léalo completo de Deuteronomio 28. Es las bendiciones y las maldiciones. ¿Okay? Así que lo que estamos viendo que el Señor está haciendo cuando seca la higuera, está mandando una señal de que por ahí viene ¿qué? Que por ahí viene el juicio al monte que es Jerusalén, ¿verdad? Si observamos, cuando la Biblia menciona la higuera y otros árboles, está relacionando a la bendición. Esa bendición es como un recuerdo del Edén, una era edénica de habitar en paz. Pero ¿había paz realmente para el tiempo del Señor en la ciudad de Jerusalén? Adán y Eva vivían en la abundancia, tanto así que se cubrieron de higuera luego de pecar, porque todavía disfrutaban de estar en el jardín. Pero pronto cambiaría todo cuando Dios vendría a visitarles y evaluarles para expulsarlos al desierto. Seguirían a sudar el dominio vestidos como bestias del campo. La higuera ya no podría cubrirles, solo una vestimenta. Escuchen esto, solo una vestimenta que es fruto de la muerte
puede cubrirlo. Alguien debe morir. Alguien debe morir para cubrir tu falta. Alguien debe cubrir tu pecado y solamente se cumple en una muerte de un inocente porque los animales eran inocentes. Los animales no pecan, ¿verdad? Vayan a Primera de Reyes 4:25 para que vean ese pasaje que está ahí. Y que todos éramos culpables, ¿verdad? Hasta que Jesús dio y nuestra fe depositada en él. Amén. Amén. Miren este versículo. Para que vean que lo que les estoy trayendo está claro en la escritura. Lo único es que yo quería que ustedes vieran lo relacionado a la ciudad también. Primera Reyes 4:25 dice, esto es el tiempo de Salomón, que hay mucha prosperidad. Dice, así Judá e Israel habitaron con seguridad, escuchen eso, con seguridad todos los días de Salomón, cada cual, ¿cómo? Debajo de su vid y de qué? Y de su higuera. Desde Dan hasta Berseba. También en Miqueas dice lo mismo, Miqueas 4:4. Dice, cuando Dios declara que va a haber bendición, sino que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Eso es una vez, otras palabras, sentarse debajo de una higuera es disfrutar de qué? De abundancia. Disfrutar de bendición. ¿Ok? Eso es lo que significa. Bueno, ya estamos al otro lado aquí. Jeremías, vamos a Jeremías. Jeremías es ¿verdad? Jeremías 8 y el 7 también y varios otros textos. Es cuando Dios está diciéndole a la ciudad de Jerusalén que le va a venir juicio también, pero mucho tiempo antes, muchos siglos antes. ¿Okay? Entonces, yo quería que ustedes observaran estos pasajes que están aquí, los vamos a leer, pero yo quiero que antes de leer esto, hermano, yo quiero que todo el mundo vaya al libro de Jeremías, el capítulo antes, el capítulo 7, búsquenlo, por favor. Busquen el capítulo 7 de Jeremías, todo el mundo, para que lo marquen, para que vean de dónde el Señor se saca las palabras que Él dice. ¿Okay? Jeremías 7, verso 11. Dios está declarando que la ciudad va a ser juzgada. Pero miren esto. Entre una de las cosas que el Señor está trayendo a su pueblo, miren lo que les dice como confrontación, una de las muchas cosas. Dice, es cueva de ladrones delante de tus ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. ¿Dónde en la Biblia usted había escuchado que es cueva de ladrones y lugar o casa de oración? Jesús dijo esas mismas palabras cuando limpió el templo. Y sus discípulos dijeron, ya me acuerdo. Y citaron un salmo, ¿verdad? Pues no solamente está en los salmos, hermano. También está en Jeremías. Entonces, en Jeremías 8, mira, lo que vamos a hacer, como todo el mundo está mirando acá, observen las que yo ennegrecí. Dice, es Jerusalén apóstata. La apostasía estaba pasando en el tiempo de Jesús también. ¿Okay? ¿Dónde está el otro verso? Acá abajo, versos. Acá no lo veo tan bien. El 12. Tropezarán el día de su visitación. Hablamos de la visitación, ¿verdad? Mira, dice, ni higos en la higuera. No van a haber higos en la higuera. Hasta las hojas se habrían marchitado. Esos son un montón de expresiones que cuando usted le hace pasaje, usted se da cuenta que está hablando de juicio. Y todas están relacionadas a lo que el Señor estaba haciendo. ¿Okay? ¿Hay algún otro Adán que venga a su mente en la Biblia? ¿Algún otro Adán que pierde el dominio y pasa a ser como una bestia?
el Nabu. Mira cómo Dios le dice a Nabucodonosor en el sueño de Daniel 2. Dice, tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien Dios de los cielos le ha dado el reino y el poder y la fortaleza y la majestad en donde quiera que habitan las bestias del campo y las aves de los cielos. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Es un momento, ¿verdad? Nabucodonosor sueña que hay una estatua y Dios le dice, sí, tú eres la cabeza. Entonces, el lenguaje que Dios le está diciendo ahí es el mismo lenguaje cuando Dios le habló a Adán y a Eva, que le dice, tú tienes que dominar sobre los peces, las aves y las bestias. O sea, en otras palabras, Dios le entregó el dominio a Nabucodonosor de esa área, de ese territorio, incluso de Canaán. Pero ¿qué pasó después? Ustedes ya conocen la historia de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor después? Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero él de verdad se creyó la película de que él era la cabeza. ¿Verdad? Te digo ahora, lo tengo aquí. Lo podemos leer. No veo la cantidad de tiempo aquí. Daniel, en un momento dado, va dando de Nabucodonosor y Nabucodonosor parece que tiene muchos sueños. Eso tiene mucho que ver también. ¿Ok? Nabucodonosor tuvo varios sueños y uno de los sueños que tuvo fue que había un árbol. Y dice que ese árbol llenaba la tierra. Y que era abundante, que habían pájaros por todos lados y que abundancia. Y que vivían un montón de naciones debajo de ese árbol. Pero que ese árbol lo picaron. Pero no de raíz. Lo picaron. Y Nabucodonosor vuelve a donde Daniel y dice, Daniel, por favor, yo soñé esto, ¿qué hago? ¿Qué es eso? Y le dice, ese árbol eres tú. Y Dios te va a picar, pero no de raíz. En otras palabras, te va a humillar. ¿Verdad? ¿Qué pasó después? Pues un día está el rey Nabucodonosor paseándose en el palacio real y dijo esta expresión que les voy a leer ahora. Dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y aún estaba la palabra en su boca cuando vino la voz del cielo y le dice, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarán. 7 tiempos, dice, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, escuchen, lo que Dios quiere es esto es lo que Dios quiere, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Se me fue. ¿Algún Adán que haya vencido el destierro? Escribí destierro 2 veces, pero era desierto. El desierto, el destierro y la vanagloria. Jesús, ¿verdad? Jesús. Jesús fue tentado. Mateo 4, del 1 al 11, está la tentación del Señor. Yo le invito a que la lean después, porque ya vamos a terminar. Pero en la tentación del Señor hubo 3 pruebas. ¿Verdad? Hubo 3 pruebas. Satanás lo tentó con 3 cosas que a nosotros no nos haría sentido modernamente, no nos hace sentido. Honestamente, cuando yo lo leía por primera vez, yo decía, ¿por qué Satanás le dijo eso al Señor si al Señor no le importa nada de eso? ¿Verdad? Pues mira, la primera tentación tiene que ver con el hambre. No, pero es que esas son las tentaciones que normalmente caemos nosotros. A eso La primera tentación tiene que ver con el hambre. Dice que el Señor llevaba 40 días sin comer. ¿A qué le suena el 40? Una generación. Al desierto.
El pueblo del Señor caminó 40 años por el desierto hasta que entonces Dios lo iba a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿verdad? Tuvo 40 días sin comer y le dio hambre. Obviamente tenía hambre. Y Satanás dice, pues mira, convierte estas piedras. ¿Y qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Está citando. Exactamente, está citándole. Que no, la comida de la cual yo tengo es de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y mucho más podemos decir eso, pero es para que se entienda el contexto. También hay otra tentación, ¿verdad? Y esta segunda tentación a mí nunca me hizo sentido hasta después, muchos años. Satanás le hace ver las ciudades y la gloria de ellas. ¿Qué leímos que le pasó a Nabucodonosor? Él vio la ciudad y dijo, wow, qué grande yo soy, ¿verdad? Acuérdense que el Señor vino a ser el rey. El Señor vino para ser el rey de todas las naciones. Para eso fue que el Señor vino. Así que era una tentación importante, ¿verdad? Entonces, la otra tentación tiene que ver con el templo. Y hablamos del templo también. Nosotros ya hemos hablado muchas veces que el tabernáculo del templo simboliza, ¿qué cosa? ¿Qué simboliza el tabernáculo del templo, Samu? ¿Te acuerdas? Sí. La presencia de Dios en el jardín. Eso es lo que simboliza. Por eso cuando usted lee el tabernáculo, usted ve que está adornado de una forma que se supone que le recuerde al pueblo, el jardín, la presencia, el primer momento, el Edén. ¿Okay? Exactamente. Cuando Adán y Eva estaban ahí, Dios se paseaba por el jardín, ¿ves? Estábamos hablando de ese lenguaje. Entonces, él venció esas tentaciones en el desierto. Él pasó por el desierto y vivió lo que Israel vivió y vivió lo que Nabucodonosor vivió. Por eso la Biblia dice que él fue tentado en todo. El Señor fue tentado en todo. El Señor sabe lo que es la tentación. No se crean que cuando nosotros los cristianos hablamos de Cristo, hablamos de alguien que no sabe lo que nosotros sentimos. Lo siento. La Biblia dice que Él sabe todo. No solamente porque Él lo sabe de conocimiento, sino que Él lo vivió. Él vivió las tentaciones. Todas estas tentaciones, la vanagloria de la vida, Él la vivió. Él la venció. Él venció el hambre como prioridad. Más grande que la prioridad de ser la voluntad de Dios. Y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con Mateo 21, 19 al 22? Bueno, vayan a Lucas 19 y ahí está la respuesta. En Lucas 19, 41 al 44, el Señor, eso también pasa en Mateo, lo vamos a ver más adelante. Está en la ciudad y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, a ver qué ciudad, Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, o al menos en este día, lo que es para tu paz, si tú supieras. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, sitio, con vallado, sitio, y te sitiarán, sitio, siege, y por todas partes te estrecharán, planito, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ok? La visita del Señor. Es muy mala noticia para los que no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y es buenísima noticia para los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Okay? Cristo vino encarnado y venció donde Adán falló. La higuera no puede cubrir el juicio de Dios. Cristo sí puede. ¿Okay? Termino con esto. Por tanto, así,
Esto es Romanos 5, 18. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres por condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para la justificación de vida. Un hombre falló y nos pasó a todos la maldición, que es Adán. Pero vino un último Adán que sí venció, ¿verdad? Y ese Adán es Jesús. Y él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La vergüenza que nos da nuestro pecado, nuestra culpa y un montón de otras cosas que vienen porque somos pecadores, no pueden ser cubiertas con las bendiciones que tenemos. Cuando nos vamos de shopping a supuestamente relajarnos, eso no lo cubre el shopping, no lo cubre las bendiciones, la higuera no puede cubrir el pecado. Lo cubre Cristo, que pasó todo esto. Y en ese sentido es que nosotros los cristianos decimos que en Cristo, nosotros nos vestimos de Cristo, ¿verdad? Nos vestimos de Cristo, porque con mi vestidura no voy para ningún lado, ¿verdad? Tengo que vestirnos del Señor. Y es en ese sentido que nosotros podemos vencer. Pero nosotros no vencemos cualquier cosa. El Señor nos vino a dar vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino un propósito aquí, ahora. Porque ese propósito está conectado con lo que Él siempre ha querido desde el principio. Si se dieron cuenta, hicimos la historia de toda la Biblia. Fuimos por toda la Biblia buscando dónde está el que va a hacer las cosas bien. Ninguno. Solamente Cristo. Así que tenemos que vestirnos de Él. Tenemos que pedirle a Él que entonces, como Él dice, nos va a bautizar en su espíritu. Que nos bautice, que Él nos cubra. ¿Ok? Que Él sea el que nos cubra. Si no, y en aquel tiempo, la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, pero el Señor no destruyó a todo el mundo. El Señor salvó a los suyos y los guardó. ¿Ok? Así que, hermanos, ya terminé con la presentación. Si alguien necesita preguntar, expresar o decir, ya Temillo, no entendí esto, o creo que tú dijiste este disparate, pues aquí estamos. Ahí hay dos, dale. Yo, a medida que tú ibas hablando, a mí, realmente los versículos que tú presentaste sobre la visitación específicamente, como que esto me está resaltando en todo lo que enseñaste hoy, por mi parte, porque a veces yo me pregunto qué significa la visitación para nosotros. Okay. ¿Verdad? Yo creo que como no estoy seguro si nosotros tenemos bien claro como comunidad, como iglesia, ¿verdad? En general, global. ¿Cuál es la visitación del Señor? ¿Verdad? Porque si el momento para nosotros es ahora, ¿tú me entiendes? Porque, o sea, la visitación de Israel fue cuando Cristo vino, ¿verdad? Primera vez. Y eran pocos los que reconocieron la visitación del Señor, ¿verdad? Como que me estoy preguntando si nosotros tenemos en mente que ahora mismo puede ser la visitación, porque por lo general después de la visitación es juicio. ¿Verdad? Esto, no sé, estoy pensando en esto y en cómo eso se relaciona no únicamente con salvación, sino también cómo se relaciona con nuestra santificación. ¿Verdad? Cómo nosotros estamos discerniendo, ¿verdad? Discerniendo en lo que Dios está haciendo actualmente. Sí. Ahí, esto que traímos hoy era más para que vieran y se hicieran más preguntas, porque realmente cuando Dios habla de todo esto, no solamente le habla al individuo, también le habla a su pueblo. Nosotros los cristianos no tenemos una visión de que o somos individualistas
o somos colectivistas? Nosotros no somos ninguna de las dos. Nosotros somos cristianos. Los cristianos vemos las dos cosas, ¿verdad? Nos vemos como pueblo, pero también nosotros nos vemos como individuos. Y la visitación es un lenguaje bíblico que nos habla de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene consecuencias en tu vida. Puede ser de juicio o de justicia. Ahora, cuando hay una destrucción, en el caso del pueblo, por ejemplo, cuando hubo la destrucción en Jerusalén, los cristianos se salvaron, ¿verdad? Pero no es que se salvaron nada más de salvación eterna, se salvaron literalmente de ese juicio, ¿ok? Pero no fue que les fue sencilla la vida después de eso, ¿verdad? Tenían que predicar el evangelio en donde quiera que estuvieran. Y eso les trajo persecuciones. Pero la vida de ellos estaba escondida en Cristo, como dice Pablo, ¿verdad? Entonces, tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión de pueblo, pero también tiene la dimensión individual de salvación. De que si tú no te arrepientes, nunca, no creas que cuando tú te mueras vas para el cielo a gozar de la presencia del Señor el resto de la eternidad. No vas para ahí. Vas para la eterna destrucción. O sea que las implicaciones están en todo. Y lo que la Biblia enseña es que nosotros no nos podemos cubrir. Dios nos tiene que cubrir. Y reconocer. Por eso es que le leí muchos pasajes de reconocer. Reconocer que es Él el que da, que es Él el que nos cubre, que es Él el que nos lleva. Y perdón pero en este versículo de Lucas, en todo, ¿verdad? Porque dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, o sea que ni siquiera sabían que la visitación había pasado. ¿Me entiendes? Y por eso, esto... No, ahí yo pienso que conociste tiene que ver con reconocimiento. O sea, no reconociste a tu Señor que llegó. Eso pasa en estos tiempos. Claro que sí. El Señor nos manda a hacer cosas Exactamente. Liam. Eso no recuerda, ¿verdad? Eso está relacionado cuando Cristo va a la higuera. Era y no encontró fruto o no. El Señor no encontró fruto porque no era tiempo del higo, en términos físicos. Pero lo que resalta el pasaje no es si era tiempo o no era tiempo. Me sorprendió también mucho que llegó cuando Jesús le dijo, dio el nombre del hermano de uno de los discípulos, que le dijo, yo te vi debajo de la higuera. A Natanael. O sea que... Debajo de la higuera, estás próspero, estás bien. Ajá. Quiero compartir con los gente que de la aventura. Ok. Al principio pensé que no tiene que ver con el que no está Dale, sí. puede morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie comete moralidades sexuales, que haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas tiene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. En su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora, dejen todo eso. Exactamente. El enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado. Y eso es lo que les quiero Exactamente. de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Sí. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios creador para llegar a conocerlo plenamente. Y hasta ahí, en otras versiones se entiende más la vestidura en Cristo. Sí. Nos despojamos del viejo hombre, Sí. de lo que es representado por Adán, y nos vestimos de esa naturaleza de Cristo. Sí. Algo que quiero aclarar es que cuando la Biblia habla de vestidura de base de plantas, está recordándonos el Edén, su presencia. Pero no eres tú el que tienes el derecho de decir si tú te viste así o no. La Biblia siempre te muestra eso. La Biblia al final en el Apocalipsis que dice que Dios le concedió a su esposa vestirse de lino fino, que es el lino de los sacerdotes,
Pero no es que tú te hiciste, tú te hiciste los delantales, es que Dios te concedió vestirte, desvístete de lo que tú te haces. Dios te va a pasar por una prueba para que tú veas porque eso no te cubre. Claro, eso también es que, o sea, en la Apocalipsis se habla también de esa vestidura blanca, Sí. que son la obra justa de los santos, ¿verdad? Que es brutal porque tiene que ver también con la vestidura, o sea, como revirtiendo, o sea, ya que Cristo pues, nos ha dado justicia, nosotros podemos vivir literalmente dignos de su justicia, o sea, por las obras que nosotros hacemos. Sí. Esto, Te iba a decir algo, Astrid, ¿verdad? No, que recordaba, hablando de la higuera, que pasamos por un montón de pasajes importantes, ¿verdad? Pues la higuera se mencionó tanto, Sí. que me acordé de dos, que de la higuera, no de truco, Sí. lamentaciones, eso es tan hermoso, es como que, wow. Y también, creo que es Mateo también, cuando Jesús está hablando de los tiempos que los discípulos le preguntan, que él les dice que mirar la higuera, ¿verdad? Que aprendan. Sí, que aprendan de la higuera esta parábola. Exacto, mirar para que Sí. saber conocer los tiempos. Sí. Ahí el Señor usa la higuera para que decirle, ¿ustedes saben cuándo la higuera va a dar fruto? Sí, ustedes saben. Pero ustedes así mismo observen los tiempos. Ustedes saben cuándo va a venir el juicio. Sí. Sí. tengo otra cosita, pero Hay un montón de cosas de la higuera, pues yo lo quería relacionar a este pasaje es complicado por una sola cosa, porque Marcos dice que cuando él fue a la higuera no era tiempo de dar higos. ajá, Y el Señor como quiera la maldice. So, aquí el issue no es si era un árbol que daba fruto o no daba fruto, hermano. Es que el Señor dijo, ese monte se acabó. Ese sistema que hay en Jerusalén, en el monte, ¿cómo es? Se acabó, se acabó. No importa si estaba afuera, se acabó. Y le dice a sus discípulos, a ustedes les va a tocar orar para que este monte Dios lo eche al mar. No es que coja pata, es que Dios lo juzgue. Y eso fue exactamente lo que pasó en el 70. ¿Verdad? Y sigue pasando porque el Señor coge los sistemas que nosotros nos inventamos, supuestamente que están bajo la higuera, y Dios los seca, nos deja ver que estamos descubiertos y tenemos que regresar. Y el Señor lo sigue haciendo y lo está haciendo, ¿verdad? Lo estamos viendo, cómo Dios ha cogido su iglesia en el presente y le ha quitado la higuera y está ahí descubierta. ¿Quiénes van a reconocer? Dios los va a vestir. Quienes no lo reconocen se van a quedar desnuditos hasta que se han echado al mar. ¿verdad? Yo he visto muchos textos, lo dejo abierto, que muchas veces dice que representa la religiosidad. Sí, puede ser. Nosotros tendemos a vestirnos de esa religiosidad y, Sí. y tenemos que mirar a Cristo porque o sea, Eso se relaciona mucho. el hombre tratando de justicia con su propia justicia. Con su propia seguridad. ¿Verdad? Yo iba a decir algo. Exacto. Y Dios dijo, no, por el Señor. Y tienes que ver a tu maldad. Alejandro iba a preguntar algo. ¿Cuál? No, era una planta diferente. Dice que era como una enredadera. Sí. Los higos son así. La higuera es así. Es un árbol que puede llegar a crecer mucho más alto que esta casa. Tenemos que plantar una higuera. Amén. Catalina le estuvo dando higos para los que nunca probó higos, pues ya saben lo que es. Ahí está, el higo. Hermano, qué bueno. Dios les bendiga. Y la cosa más bella, llegó una más chiquita. Ah, mira, sí. Este, ¿Alguien más quería, no sé, aportar algo? Sí, pues. yo quería ver en Apocalipsis 21. Escuchen de lo que Emilio trajo
como que Santiago, para. Santi, papi. Ya, vente aquí, Santiago, ahora. Deja el micro, deja el micro. Pues lo más que me estaba ministrando era que yo estoy llorando como de las 8 de la mañana. pero, pero se ha levantado en muchos de nosotros, se ha levantado una inconformidad. Y, y estamos descifrando qué es, ¿verdad? Y es como que él no quiere decir hacer, pero mientras yo hablaba, me ministró mucho porque pues el tabernáculo y el templo pues, estaban decorados con el Edén, porque era como Dios dejando ahí ese mensaje subliminal constante de esto no es, era otra cosa increíble que se echó a perder, aunque no tuve que saber, y cuando la palabra dice luego todas las cosas nuevas, también se está refiriendo a regresar a eso. Y me ministró mucho lo que yo traje, porque a veces uno se siente como culpable por esa inconformidad, pero el Espíritu Santo me estaba ministrando tanto, porque era como que ustedes están anhelando tanto ser ustedes mismos ese templo espiritual y ya están viendo esos recordatorios en las paredes. Amén. El Espíritu Santo es que nos está sacudiendo a tomar decisiones bien difíciles y bien son difíciles porque nosotros mismos hemos complicado todo, pero si no es bien fácil.